Sí, yo he trabajado. Hasta que hice la mili, me vine para aquí, para Barcelona, y aquí, pues nada, aquí acabé ya de trabajar. Que en Barcelona no se trabaja, yo, de perro albañil. Claro, algo hay que hacer en la vida, si no, mal asunto. No había otra cosa, lo primero que encontré fue eso. Hasta que me casé y luego me separé y me quedé sin trabajo y hasta ahora. Yo cuando estaba en la calle estaba mal y vine aquí y me he puesto bien. Si no hubiera sido por esto, pues yo no estaba aquí ahora hablando como estoy. Estaría ya para ir con los gusanos, ya medio comido ya o comido del todo. La res, de todo un poco. De conserje, de recadero, un poco ayudar aquí a lo que puedo. Bueno, lo que a mí me gustaría, pues yo que sé, trabajar, hacer algo más, pero a ver, ¿en qué? He estado casi 30 años trabajando desde que me salí del colegio, casi 30 años trabajando y, oye, jubilarme y a vivir, a ver más turistas todavía, dar una vuelta por el puerto, a ver el puerto, a ver las caras, los barcos y, bueno, pues eso. Las turistas más, mejor las turistas. Claro, los barcos hay que dejarlos que nadie. Yo en el piso, pues muy bien. Soy el jefe allí, el amo allí, pues oye, entro y salgo cuando quiero, yo solito allí con mi tele, con mi rollo allí, soy el amo del piso yo. Pues todavía no me lo creo, pero es así. Yo tengo las llaves en el bolso y voy cada día a dormir allí. Yo entro cuando me da la gana y cuando quiero y a mí no me dice nadie nada. Eso es muy bonito. Soy libre en el piso yo, como digo, soy el amo, nadie me manda a ir ni salir ni entrar. Eso es bonito, eso está bien hecho. Bueno, pues nada, que voy a decir que ahora ya me tengo que ir a llevar el correo, ya, oye. Y después, pues, hacer recados si hay, si no, pues nada, mirar la tele. O a ver las turistas para el puerto, como he dicho antes. A ver cómo ha quedado esto. Al paparazzi que se lo está pasando bomba conmigo, pero bueno. Eso es lo que yo quiero, que haya alegría y buen humor. Bueno.